Último tramo ya del braserillo de este martes. Tenemos por delante todavía tiempo para hablar de más asuntos. Dejamos ya a Traxa y los ERE a la espera de ver qué es lo que sucede y atentos a la reunión que estaban manteniendo con el vicepresidente de Castilla-La Mancha, como nos ha manifestado el propio presidente del comité de empresa, para hablar de otro tema. Legionela en Manzanares, bueno, una fuente pública, una torre de refrigeración relativamente próxima. Todavía se desconoce exactamente cuál es el punto de esa infección que ha causado 4 muertes en esta localidad manchega y que ha provocado ya, de hecho, al margen de esa desgracia, por supuesto, el que se haya creado una plataforma que ha hecho una denuncia genérica para intentar esclarecer el asunto y saber de quién fue la culpa de ese brote de Legionela. La verdad es que cuesta trabajo pensar que una fuente pública o que una torre hoy en día pues pueda generar este brote de Legionela, pero recordemos también que es una bacteria que es bastante agresiva y que suele ser habitual el que ataque en distintas zonas de España, o sea, por desgracia. La Legionela la tenemos ahí, sí, raro es el año que no haya un hotel o en un sitio en la costa o no sé dónde, habitual, que no provoca... Que no es una gripe, vamos, que tiene una tasa de mortalidad muy elevada, ¿eh? Sí, pero por eso digo, digo... Una tasa de incidencia muy elevada. Pero que raro es el año o la época que no oímos brote de Legionela en tal sitio, suelen fallecer, por desgracia, siempre personas mayores, personas de una determinada edad, y suele ser en zonas turísticas, mayoritariamente, y alguna vez que otra en algún centro comercial, o que se deriva pues de alguna zona más. Pero bueno, nos ha tocado, es decir... Hacía muchos años que yo no oía ningún brote de Legionela en Castilla-La Mancha y nos ha tocado, y fuerte, es decir, 4 fallecidos en Manzanares. Y más de 200 y pico. Plataforma que quiere exigir, lógicamente, pues la responsabilidad penal, si la hubiera, o la responsabilidad civil, si lo hubiese, también del sitio donde sea el brote, si es por culpa del ayuntamiento o si es por culpa de la empresa que tiene esa torre de refrigeración. Vamos a ver, yo creo lo siguiente, creo que el brote y sobre todo cómo se ha gestionado por parte de la Administración autonómica es el mejor exponente de que al señor García Paje se le está yendo de las manos la sanidad de Castilla-La Mancha. Lo veo por esto, más las listas de espera, más otra serie de cosas que luego podemos hablar de ella, lo del amianto en el barrio del Polígono, etcétera. Este brote, el diagnóstico o el primer caso se hace el día 11 de diciembre. Una semana después habla por primera vez el consejero y dice que se ha detectado la Legionela en una de las fuentes, que se ha mandado clausurar todas las fuentes públicas, que al evitarse ya tener una fuente de infección, la causante de que aparezca la Legionela en las micropartículas de agua y sea inhalado por parte de las personas que luego enferman, que ha desaparecido y que el día 24 de diciembre no habrá más casos. La verdad es que desde el día 11 hasta prácticamente, no sé si el último caso ha sido el 8 o el 9 de enero, ha habido 237 casos con 4 fallecidos, en una situación tan grave que ha hecho que la defensora del paciente lo denunciara, que se llevara a la Fiscalía y que la Fiscalía de Ciudad Real haya abierto una investigación. Es decir, que es un tema gravísimo, donde nosotros pensamos que ha habido una gestión nefasta por parte del consejero de Sanidad, del cual hemos pedido o su cese fulminante o su dimisión, si él tuviera un poco de respeto a los pacientes, donde el señor García Paje se ha escondido y no ha querido dar la cara ni en el Parlamento ni en ningún sitio, porque ni siquiera cuando fue allí de escondillas a ver a los trabajadores, y donde creo sinceramente que tanto los trabajadores del área de salud ambiental, que son los que han hecho los muestreos y los estudios ambientales, como los trabajadores de atención primaria y los trabajadores de los hospitales afectados, porque ha habido 237 ingresados con 4 fallecidos y muchos en la UBI, pues han tenido que hacer un trabajo excepcional a lo largo de este mes y pico que ha durado el brote. A mí lo que me parece, yo creo que muy grave, es que en lugar de reconocer el gobierno los errores que ha cometido, porque esta es una enfermedad absolutamente prevenible, es decir, hay un plan, nosotros hicimos la legislatura pasada un plan de prevención de legionelosis por el cual se tienen que tener identificados en todas las ciudades lo que se consideran las fuentes de riesgo emisoras de legionela, como pueden ser las fuentes públicas o como pueden ser las grandes instalaciones de aire acondicionado, que es en los residuos calcáreos de estas zonas donde se acantona la legionela y en un momento determinado puede empezar a emitirse la legionela al ambiente. Y, desde luego, da la impresión de que ha habido un fallo enorme en Manzanares porque este control ha fallado, no se ha hecho bien. Y luego, el estar dudando de dónde estaba la fuente de contaminación ha hecho que en lugar de durar
una semana el brote haya durado mes y pico y haya afectado de una forma alarmante a mucha gente. Yo, dentro de la desgracia, que es bastante grande, que 200 y pico castellano-manchegos hayan enfermado de una enfermedad previsible, porque efectivamente, como bien dices, hay unos protocolos y hay una serie de actuaciones que nadie cumple, ningún ayuntamiento cumple y sabe que tiene que cumplirlos, como echar cloro en todas las fuentes públicas y no tener aguas residuales, etc., y podemos salir aquí mismo en cualquier pueblo y se le pilla con el carrito de los helados a los alcaldes, en vez de hacer otras historias que se preocupen de la salud de su gente. Entonces, pero efectivamente, la Junta tiene que inspeccionar y vigilar eso, ¿eh? Claro. Sanidad, como era antiguamente. Quiere decir que el otro día el consejero salió y dijo, ha habido que inventariar las fuentes, no, tendrían que estar inventariadas. Carmen, deja hablar, por favor. La gestión para mí no ha sido nada buena, porque efectivamente yo recuerdo los primeros casos de legionela así más sonados fueron en Zaragoza, hace muchos años, no sé si os acordáis, además en la residencia militar de Zaragoza. Claro, pues sí, por eso se llama la enfermedad del legionario, claro, porque fue una legión. Que hubo cuatro muertos, y enseguida pues se puso remedio a la enfermedad. Y en este caso la televisión nos ha sacado la fuente, allí toda hecha una porquería, yo no he visto nada, es que estaba hecha una porquería, han sacado, como hacen siempre, unos aires acondicionados. No, señor. Lo que hay que hacer es tener en todos los ayuntamientos que están obligados un funcionario que se dedique a revisar, ese funcionario, solo misión, aires, tal, focos, donde se pueda salir la bacteria y cascar a la gente. Y eso no se está haciendo, pero no se hace en Manzanares ni se ha hecho en ningún lado. Y me parece muy bien que tomen carta en el asunto los jueces y a ver si de una vez por todas empezamos a hacer las cosas las normales que queremos la gente. Porque lo que no se puede permitir es que haya infectado a esa cantidad de personas. Y 4 muertos. Y 4 muertos. Corcho, si sabes que es aquí, acótalo, como se hace. Ahí está el caso del virus que hemos tenido en África y que nos ha machacado. El ébola. Sin está ningún todo muerto. Y está todo acotado. Aquí no, aquí sabemos que por pasar por el Parque de las Tres Culturas nos vamos a cascar y seguimos, y no pasa nada, y venga, y ala. Que no, que las cosas hay que hacerlas bien, que esta enfermedad es previsible y que sobre todo yo desde aquí a todos los castellanos manchegos les digo que a sus alcaldes les exijan que tengan cloro todos los focos donde puedan ser, que son todos de agua. Acuérdense, agua, donde puedan generar agua y demás, Pero vapor de agua. Alarmistas, que ha sido No, pero que lo echen. Sí, bueno, yo creo que No alarmista, pero lo que llama la atención aquí del asunto es la dimensión, porque nosotros en ABC publicamos, recuerdo, pues más de una información lógicamente, y también recogíamos en una doble página pues otros casos en la historia de España, y desde luego ninguno ¿Este era el de segundo más grave? Segundo, el primero, en cuanto a números. Entonces, esto es lo que, en fin, te llama más la atención, sobre todo, lo decía Carmen antes, la incertidumbre que produce no saber de dónde se genera. Esa sensación de inseguridad, de decir, bueno, ¿es la fuente o es el aparato de la refrigeración de...? Claro, yo creo que en cuestiones así la certidumbre es fundamental, es decir, tener claras las cosas y demás. Yo creo que, sinceramente, desde mi puesto en el periódico, hay una mezcla de luces y sombras, porque sí es verdad que recibíamos la información, bueno, un fallecido, otro fallecido, en fin. Bueno, después de la primera semana. Bueno, entendamos las cosas porque ha habido casos que a lo mejor ni eso se ha cumplido. Pero seguía con la incertidumbre, insisto, de ese, bueno, ¿y esto por qué? O sea, ¿por qué? Que es lo que la gente pregunta primero. ¿Esto por qué se está produciendo? ¿Saben los responsables dónde tienen que atacar para frenarlo? Porque los casos iban creciendo. Entonces, a mí me parece que eso ha sido lo más grave de esta cuestión. Y de luego, mediáticamente hablando, ha habido otros casos con resultados menos graves y, ojo,
Había en las hasta tendas de televisiones. campaña puestas en el hospital. Eso es cierto, esto hay que decirlo también. Me parece que, en fin, ya, posiblemente ni una cosa ni otra, ¿no? Pero también yo creo que es Hombre, bueno si comparamos apuntarlo. el impacto mediático del caso de ébola, sí. con este, no hay color. Sin embargo, la tasa de mortalidad y la incidencia ha sido esta, es que ha afectado a mucha gente. Y el pánico que se vivía en Manzanares ha sido tremendo, porque Carmen, la yo gente... cuando me enteré en un comentario, ¿no? que todos los años mueren de gripe 1000 y pico personas. Ya, bueno, vamos a ver. Sí, pero... ¡Olé! No, Bueno, pero vamos a ver. si hablamos de los accidentes de tráfico, pero ya como estamos acostumbrados con la gripe pero eso, vamos a ver, la diferencia que hay es que la gripe, la única forma de prevenirla es la vacunación. Sí, bueno, pero luego cuando te afecta... Aquel señor se vacunó el año pasado, casi se nos muere. Sí, pero porque sabéis que la vacuna que se hace es una vacuna de recombinación de posibles virus. Tú sabes que la vacuna nunca es una vacuna cierta, sino que los laboratorios, de acuerdo con los servicios de epidemiología, hacen una vacuna recombinante de los posibles de la posible virus que va a venir ese año. Y hay veces que aciertan. Bueno, vamos a seguir con la legionela a ver qué nos cuenta Fernando. 5 minutitos. Pues en este caso, pues solo puedo unirme a vuestra idea, ¿no? Es cierto, esto es algo que requiere una investigación, requiere analizar qué se ha hecho y por qué se ha hecho, sobre todo para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Simplemente, ya está, efectivamente hay casos de mala gestión, y este puede ser un caso de mala gestión, por supuesto, como también fue un caso de mala gestión la epidemia de ébola en España. Que no hubo epidemia, que hubo un casito de nada. No, el caso que... un casito y se salvó. Los dos casos que se exportaron a mí me parece que fue 3, que fue un caso de mala gestión. Y este, pues es muy fácil, es posible que sea un caso de mala gestión, efectivamente. ¿Y cómo se sabe o no? Pues se sabe investigando. Entonces, pues claro, debería haber una comisión en el Parlamento Regional que analice y que investigue y que depure qué es lo que ha pasado. Efectivamente, yo es que no puedo estar más de acuerdo que con eso. Dicho lo cual, pues a mí me parece que este ha sido un caso un poco extraño, ¿no? Porque yo no soy experto en esto, no eso, pero que normalmente cuando uno habla de legionela, pues habla de cosas que pasan, pues eso, en lugares cerrados, en hoteles, y que tiene que ver con el calor y con el verano. Sin embargo, este es un caso que se supone que ha pasado a cielo abierto y encima en invierno, ¿no? Pues también... Sí, bueno, claro, ya es especial. El tema es el siguiente. Con temperatura de 23 grados. Sí, pero yo os cuento. En Castilla-La Mancha... Claro, en Castilla-La Mancha hubo un brote muy grave en Almansa, hace ya muchos años. Estaba yo entonces, todavía no estaba en política, estaba trabajando en el Instituto de Ciencias de la Salud, y yo con unos compañeros hicimos el estudio ambiental en aquel momento. También estuvo vinculado a unas fuentes, duró el brote también bastante tiempo y hubo muchos casos, alrededor de 80 o 90, que nos parecía ya entonces que era una barbaridad de casos, porque fue un brote que costó también mucho controlar porque estaba vinculado a fuentes ornamentales, que lo que hacen es, cuando la fuente está en marcha, se forman aerosoles, y en las gotitas del aerosol es donde va la legionela. ¿Todas las personas que pasaban por el parque enfermaban? No. Lo que pasa es que en el parque iban fundamentalmente niños y personas mayores que pasaban allí mucho tiempo. Tú ingieres la legionela vía respiratoria, no la ingieres sino que la inhalas, se te acantona en el pulmón, y aquellas personas que son más susceptibles, o aquellas personas que tienen una patología respiratoria o una hipertensión o alguna otra enfermedad de corazón, son a los que más les afecta, y es que es muy grave. De hecho, se llama del legionario porque el primer brote que hubo, que fue en Estados Unidos, afectó a una convención de legionarios que estaban en un hotel y estuvo vinculado a la legionela que estaba acantonada en los servicios de aire acondicionado, y cada vez que entraban en las habitaciones estaban respirando la legionela en las habitaciones. Insisto que lo más grave de este caso es la falta de certidumbre de dónde procedía el brote. Porque el ciudadano de Manzanares, sobre todo, dice, vamos a ver, ¿de dónde procede esto? ¿Dónde viene? ¿Cómo viene esto? La psicosis, es que no salgo de mi casa. Antonio, porque hubo una falta de información desde el principio gordísima. Mira, hay una parte que es... También es que es muy difícil. No, déjame que te explique el qué. Mira, está claro, y eso lo va a decir la Fiscalía, una falta de control invigilando. Es decir, lo que está claro es que los ayuntamientos tienen la obligación de tener inventariados los focos de riesgo, porque eso es lo que dice el plan que debe coordinar la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Sí, señor. Con carácter anual hay que hacer muestreos de las fuentes y de los equipos de aire acondicionado de riesgo. Por ejemplo, todos los hospitales, todos los centros de salud, todos los colegios, todos esos son de alto riesgo. Y en esos sitios
Los equipos de aire acondicionado hay que vigilarlos, tomar muestras todos los años, ver si tienen legionela y si es que sí, tienen que hiperclorar. Es decir, yo he tenido el hospital de Talavera de la Reina hace ya muchos años, cerrado todo el sistema de ventilación y de acondicionamiento porque se detectó una legionela. No hubo ningún caso, pero se detectó la legionela en un muestreo y cerramos todo el sistema de aire acondicionado. Se desinfectó durante 48 horas con el agua hiperclorada en todo el sistema de aire acondicionado y en todo el sistema del hospital, porque sabíamos que había una fuente, pero se controló antes de que hubiera ningún caso. Eso lo tiene que hacer un servicio de vigilancia ambiental que debe estar funcionando en nuestra comunidad autónoma. Y tiene que estar con... Te termino. Entonces, ¿cuál es el problema? Que eso no se ha hecho bien. Segunda cosa, hay que informar a la población. La población de Manzanares estaba... estaba preocupada... pero hay que descubrir primero el foco. No, perdona. Estaba preocupada porque no sabía los mecanismos de transmisión, porque pensaba que si este señor tenía legionela me la podía transmitir a mí, cuando es imposible. Este señor no va a esputar nunca la legionela, luego no me la puede transmitir a mí. Él la ha inhalado en una gotita de agua del parque que llevaba la legionela. Y yo la puedo inhalar también porque va en materia particulada. Lo que os quiero decir es que eso no se explicó y había gente preocupada, porque claro, la gente que tenía un caso en su casa pensaba que podía contagiar a los niños, etcétera, etcétera, cuando no es verdad, pero la legionela también puede estar en esa fuente y puede estar en un equipo de aire acondicionado. Yo recuerdo en el primer brote que hicimos, nosotros nos repasamos todos los casos de los primeros pacientes y analizamos no solamente las fuentes públicas, todas las duchas de todas las casas, porque en una ducha de una casa puede quedar acantonada la legionela. Sí, exactamente, pero que de todas maneras, insisto, es muy raro también que una legionela en pleno mes de diciembre. No, es decir, porque ha hecho mucho calor, las temperaturas han sido muy altas y han estado funcionando las fuentes públicas, en lugar de estar congeladas. Lo que sí es cierto, y lo que hay que decir también, que la legionela, los que se han contagiado en una zona. Luego el foco está en una zona. Claro, pero eso, o sea, eso es lo evidente y lo primero que se sabía. Con lo cual, no hemos actuado tampoco bien en acotar esa zona. No, pero José Luis, el estudio es el siguiente. Tú sabes que la legionela puede estar en una de esas fuentes y lo primero que haces es saber cuántos casos tengo, 20, y los pones en un mapa localizados. Y dices, a ver, ¿qué fuentes están en esta zona donde se mueve esta gente? Que estamos hablando de Manzanares, que tampoco es... por eso, que no ha funcionado tampoco. Manhattan. Es que tampoco ha funcionado. Pero os quiero decir... Zona de riesgo todo el pueblo. Claro. Pero os quiero decir que tú empiezas a localizar los casos y una vez que los localizas empiezas a buscar. Pero yo os digo que, por ejemplo, en el protocolo, yo no conozco, porque yo ya no estoy... Es decir, no he hecho estudios recientemente de este tema, pero probablemente si entramos en la página web de la Junta aparecerá el plan de vigilancia de la legionela que puso en marcha el gobierno de la presidenta Cospedal. Nosotros tuvimos 2 brotes de legionela gobernando nosotros, uno en un centro comercial muy importante de Toledo y al 4.º caso estaba controlado. Y pidieron la dimisión del consejero, el Partido Socialista. El cuñado del presidente pidió la dimisión del consejero con 4 casos controlándolo de inmediato. Y aquí es que el problema es que se les ha ido de las manos, que no han sabido controlar el brote y ha habido casos. El 11, se supone, mira, el periodo de incubación de la legionela es entre 2 y 10 días. Si tú detectas el día 11 el primer caso y el día 14 clausuras todas las fuentes, se supone que el día máximo en el que puede aparecerte un caso de legionela es el día 24. Y el consejero, de hecho, se tiró a la piscina y dijo, a partir del 24 no aparece ningún caso más. Y tuvimos el 25, el 26, hasta el día 8, y eso, hasta después de Reyes, y muertos, que pasamos de 1 a 4 muertos. Luego ha habido un descontrol enorme y yo lo que me imagino es que la asociación esta que se ha creado lo que quiere es pedir responsabilidades e indemnizaciones si hay responsabilidades del ayuntamiento porque no ha controlado las fuentes o de la administración invigilando porque no ha vigilado ese tema. Porque si hubieran, yo cuando leí al consejero el otro día en su comparecencia en las Cortes diciendo inmediatamente el equipo, bueno, por cierto, no se creó ninguna comisión de control específica, ni se creó un comité de riesgos, y empezaron a analizar y a estudiar todos los días. Y te digo, el informar a la población era fundamental. Oiga, mire, usted no se preocupe, que porque su abuelo tenga legionela no va a contaminar a los nietos. Pero si lo habrán dicho los médicos. Es que ha habido familias enteras que no han ido estas Navidades, no han ido estas Navidades a Manzanares, que me lo ha contado a mi gente. Dice, oye, que es que familias enteras que no se han unido estas Navidades, no han ido a sus casas, a su pueblo, porque tenían miedo de que los niños se contagiaran. Es de Manzanares y ha ido a Manzanares. Ah, bueno, pues mira, qué bien. ¿No tenía niños pequeños o no? Sí, claro. ¿Y los ha llevado? Tiene nietos y entre ellos mis Pues creo que nietos, los comerciantes estaban desesperados porque de los pueblos de alrededor nadie iba a comprar Manzanares. Bueno, señores, ¿va a seguir bajando el petróleo? Yo creo que sí.
A ver, don Antonio, usted que de esas cosas sabe mucho. Yo, vamos, como todo el mundo sabe, yo soy de una familia de petrodólares. La pregunta del millón, ¿y por qué no baja la gasolina? Fíjate. ¿Dónde irá ese dinero? Me alegro que me haga usted Yo lo noto ya. esa pregunta, porque pero antes tenía que ser 80 euros y ahora ya con 60 llenos de depósito. Para lo que nos cuesta el barril y lo que nos cuesta la gasolina, porque mira, se están el llevando petróleo, si uno informamos hoy, ha caído un $25. 25% en un mes, pero los carburantes menos del 5%. Vaya desfase, ¿eh? Vaya desfase que Eso siempre hay. los petroleros nos dicen que es porque como hay una parte muy importante de la gasolina que realmente son impuestos, el impuesto lo baja. Pero bueno, también titulamos que España crecerá un 0,5 más si se mantiene el crudo barato, o sea que... Bueno, y la balanza de pagos está fenomenal y nos hemos ahorrado 3.200 millones por lo visto este año. Y las empresas les va a ir fenomenal. Y este invierno no solamente nos estamos ahorrando porque hace un tiempo mejor, sino porque es más barato. Antonio, tú que eres un economista nato. Vamos. ¿Cómo me puedes explicar? Que además de periodista. Que bajando el petróleo, no bajen las gasolinas y baje la bolsa. Qué difícil lo ponen. Bueno, es una derivada horrible. el próximo martes cita a un economista porque ni ellos lo entienden. Yo he oído hablar a los economistas y no se ponen de acuerdo. Porque si lo que más de un país te endeuda es el petróleo, como es en nuestro caso que no tenemos petróleo y tenemos que comprar. Pero porque somos dependientes, bestia, pero los que venden petróleo les gusta ganar. Lo que no es explicable es que su bolsa se vaya cuando te bajan y tienen más barato el ese. Tendrá que subir y la gente animarse a invertir. Pues no, señor. Para abajo, para abajo, para abajo. ¿Pero por qué? Porque estamos globalizados. Y por ahora mismo la crisis china, que va a pegar un petardazo de miedo, y si no al tiempo, no quiero ser agorero, no nos metas miedo. Pero se llama el efecto cohete y pluma, porque no vamos a andar con el... O sea, se dispara la bajada, no vamos a andar con el bolillo como una pluma, despacito. Ese es el precio de la gasolina. Sí, exactamente. Sí, es verdad. Cohete y pluma. Y ese es el tema. El asunto está en que no bajan los carburantes en las gasolineras al ritmo que está bajando el barril del petróleo. Se dice incluso que va a bajar más el petróleo porque al levantar el bloqueo a Irán, el embargo, sí, un montón de miles de barriles. Pues si como que 500.000 millones diarios o una barbaridad. Que ni entendemos la política ni la economía. No vamos bien, ¿eh? No entendemos qué va a pasar con la política. Yo cada vez que pienso comprendemos que el por qué ocurre esto económicamente. El barril Brent ha llegado a estar a $130. Y está casi a 29. Esta mañana venía en diarios como El Economista y El Cinco Días una noticia curiosa, que es que las refinerías de Dakota del Norte, hay un tipo de petróleo que se hace en Estados Unidos que tiene que ver con el fracking, y las refinerías ya no compraban ese petróleo, y si la productora quería que ese petróleo lo refinaran en la refinería, era el productor de petróleo el que le tenía que pagar a la refinería, o sea que ese petróleo de mala calidad había llegado a tener precio negativo, o sea que es que vivimos en un mundo curioso. Y vivimos en un mundo curioso ¿por qué? Bueno, pues vivimos en un mundo curioso porque por un lado va la economía real, la economía productiva, la economía que nos enseñaban en los libros de economía, y por otro lado va la economía financiera, la economía del casino financiero, la economía de la especulación, la economía de los movimientos de divisas a la velocidad de la luz, y eso, como resulta que su tamaño es varias decenas de veces más grande que la economía real, pues incide de una manera muy seria sobre la economía real. Entonces, ¿por qué baja el petróleo? Baja el petróleo porque estamos inundados de petróleo. ¿Por qué estamos inundados de petróleo? Pues porque las empresas de... Efectivamente, las empresas de Estados Unidos del fracking están arruinadas, y entonces su única escapatoria para seguir sobreviviendo es vender el petróleo como sea, al precio que sea. Al final, en ese razonamiento que tú estás haciendo, Fernando, lo que yo había leído era lo siguiente. Vamos a ver, las empresas productoras de petróleo, de lo que son los campos petrolíferos y de las de la OPEP más la de Estados Unidos, los productores, porque nosotros somos dependientes, no vendemos nada, tenían miedo o han tenido miedo de que el desarrollo del fracking en el resto de países, sobre todo en los que son más dependientes, pudiera hacer que fueran autosuficientes y no terminaran no comprando petróleo de los pozos petrolíferos. Entonces, ¿qué han dicho? Si yo inundo el mundo de petróleo a mogollón, el fracking me lo cargo. Y entonces siguen dependiendo de mí y no de sí mismos. Esa es la clave. Pero es que, además, por eso han arruinado a las empresas esas, pero porque es la única manera de que ellos sigan siendo controlando. Y luego, cuando el fracking no se haya desarrollado, ¿sabes lo que van a hacer? A cerrar el grifo y ahora me vais a pagar lo que no me has pagado. También hay que
veremos. en cuenta las Ya veremos. energías renovables, que les ha dado, que le está dando un Hombre, palito claro. poco a poco al petróleo. Sí, y hay- Que eso también hay que Los coches ponerlo encima de la mesa. Sí. Las renovables. 30 pero ellos segundos para el quieren final del tener la programa. sartén por el Señores, mango. ha sido un placer. Seguiríamos hablando de esto. Carmen Riolobos, muchas gracias. Gracias a buenas ustedes, noches. buenas José Luis noches. Gascón, Chao. muchas gracias. Antonio González Jerez, muchas gracias. Fernando Amo, muchas Gracias, gracias. gracias. Nosotros nos vamos. Volvemos la semana que viene con más asuntos, con más temas aquí en el Braserillo. Los iremos recopilando a lo largo de estos próximos 7 días para exponerlos aquí una vez más como cada martes. Hasta entonces, sean lo más felices que puedan y sanos, por supuesto. Salud y que esos catarros o esas gripes pasen lo antes posible. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Adiós.